A la veterinaria de la Fundación Universitaria San Martín llegó un paciente, un Golden Retriever de 8 años, el cual su propietario nos dice que su perro tiene un problema que no puede apoyar su posterior derecho. Al ingresar el paciente a la clínica se le hace una exploración física en el cual se golpea el nervio rotuliano del lado izquierdo y él presenta una reacción más fuerte de la normal, mientras que en el posterior derecho se realiza el golpe y no presenta ninguna reacción. Se tomó la decisión de realizar una radiografía de cadera y del posterior derecho para descartar un problema osteoarticular. Como tal, el perro tiene una parálisis de los músculos cuádriceps. Al realizar la exploración se llega a la conclusión de que en el posterior izquierdo los músculos cuádriceps tienen un mayor tono que en el posterior derecho. Esto nos lleva a dar un dictamen de que el paciente nos presenta una mononeuropatía del nervio femoral. El cual realiza un bloqueo de la inervación del músculo y él no tiene la reacción sobre ningún estímulo y por lo mismo el paciente no puede poner. Muy buenas tardes, docentes. Comenzando con nuestro escenario de problema, damos inicio por medio de la taxonomía de nuestro animal, que comenzamos por su nomenclatura binomial, que es Canis lupus familiari, grupo es perro colorado, país de origen es del Reino Unido, más que todo sobre la parte de Escocia, nombre alternativo es Perdigerus dorado. Y dando su clasificación científica, comenzamos con que su reino es Animalia, su filo es Chordata, su clase es Mamalia, su orden es Carnívora, familia Canidae y su género es Canis. Muy buenas tardes, docentes. Dando inicio a nuestro escenario de problema, comenzamos con la parte embrionaria. Como tanto el encéfalo como la médula espinal están desarrolladas desde la célula de la placa neural. Esto hace parte del ectodermo. Desde ahí vamos a poder observar que se va a generar la formación de lo que conocemos como tenencéfalo, mesencéfalo y diencéfalo, comenzando desde la tercera a cuarta semana embrionaria. Como podemos observar en la imagen, vemos una imagen en la primera parte donde su placa neural aparece. Podemos encontrar el ectodermo neural y en la parte derecha de nuestra imagen encontramos el ectodermo epidímico y un surco que se llama el surco primitivo. Vamos a poder observar en la imagen derecha cómo está ubicado el endodermo y el mesodermo, que podemos ver que el endodermo es muy pequeño todavía, o sea, no hay ninguna formación por el momento. Vamos a observar que se encuentra la notocorda desde el primer día, desde las primeras semanas de embrión, pero no vamos a encontrar todavía lo que conocemos como crestas neurales ni sumites. Ya en la segunda imagen podemos observar que se va a hacer un proceso de invaginación. ¿Qué es un proceso de invaginación? Que lo vamos a encontrar como especie de semicírculo. Esto que se ve a que el mesodermo va a generarse como después un cierre. Esto puede ser, y ya podemos observar que vamos a encontrar ya las primeras partes de la cresta neural y de los sumitas, y seguimos viendo la notocorda. A la imagen del lado derecho podemos ver que el surco primitivo ya está perdiendo su lineamiento, y podemos observar en la imagen que ya se genera como especie de un tubo que sería el tubo neural, y podemos ver que el mesodermo es distinto que el endodermo, que la parte amarilla viene
en forma como si fuera de un bombillo, que viene como circulito. Y podemos ver que ya el mesodermo está no cerrado, pero sí se está tratando de cerrar ya. En nuestra tercera imagen podemos ver que ya se generó el cierre de nuestro mesodermo, que él ya tiene su apertura cerrada y eso va a generar que se despegue de él. Y podemos encontrar que en nuestra imagen del lado derecho podemos ver el ectodermo neural que ya perdió su surco primitivo. Esto es muy importante, ya que gracias a esto después vamos a tener el desarrollo de nuestra médula espinal, donde podemos tener en cuenta que ella nos va a servir demasiado porque existe, gracias a la médula espinal, componentes de nuestro sistema nervioso. Por último, podemos ver la cuarta sección de nuestra imagen que nos muestra ya que tenemos una cresta neural, que tenemos los somitas. Los somitas es muy importante ya que ellos se encuentran a los lados del tubo neural y eso va a permitir de que más adelante se llegue a una formación de nuestro proceso de huesos que de más adelante se formarían a más semanas. Y podemos observar nuestra imagen del lado derecho como nuestro ectodermo epidémico ha cambiado. Ya hay una apertura en la parte craneal y una apertura en la parte caudal. Se dice que esto se genera de craneal a caudal y va a ser muy importante porque es donde va a generar el paso de nuestra médula espinal. Y por último podemos ver nuestro círculo que nos dice que nuestro ectodermo es la parte naranja, que nuestro mesodermo es la parte verde, que nuestro endodermo sería la parte amarilla y que el celoma es lo que está recubriendo a nuestro endodermo, dando origen así a lo que ya vamos a conocer como diencéfalo, mesencéfalo, médula espinal. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gianfranco Eros y hoy les voy a exponer la histología del sistema nervioso. El tejido nervioso está formado por células para transmitir impulsos nerviosos. Existen dos tipos de células en el tejido nervioso, las neuronas y las células de la neuroglia. Las neuronas en el sistema nervioso está formado especialmente por células denominadas llamadas neuronas que se encargan de transmitir la información por el cuerpo. Esta transmisión se hace a través de señales eléctricas. La neurona tiene una estructura y podemos distinguir tres partes: el cuerpo celular o soma, las dendritas y los axones. En el cuerpo celular o soma se encuentra el núcleo de las células y la mayoría de los orgánulos. Contiene el núcleo y de ahí salen dos tipos de prolongaciones, el axón y las dendritas. En el soma se puede observar unas características llamadas cuerpos de Nissl, que son los ribosomas. Las dendritas son prolongaciones celulares cortas y ramificadas que constituyen el canal de entrada de todos los estímulos, y el axón, que es una prolongación mayor muy larga que comienza en el soma con el cono axónico y tiene múltiples conexiones que se llaman botones del axón. En esta zona se inicia el impulso nervioso que se transmite por el axón hasta un extremo que se llama el terminal sináptico, donde existen unas vesículas donde están los neurotransmisores, y la liberación de estos neurotransmisores posibilita la transmisión de neurona a neurona para aislar el axón y la corriente eléctrica no se pierda, y el axón está envuelto de mielina que sirve como aislante. Existen tres tipos de neuronas. Las neuronas se pueden clasificar en distintos tipos. Las principales son multipolares, pseudomonopolar, bipolar y piramidal y granular. Según el sentido en el que se puede transmitir el impulso entre neuronas eferentes y aferentes.
Las eferentes transmiten los impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia los sectores los cuales son los músculos o las glándulas. Las neuronas aferentes transmiten los impulsos hasta el sistema nervioso central y según el tipo de información que transmiten se puede clasificar en neuronas motoras sensitivas y neuronas interneuronas o neuronas de asociación. Las neuronas motoras se conectan por una fibra muscular o glandular y transmiten los impulsos del sistema nervioso central. Ahora les voy a explicar los nervios. Los nervios periféricos son un conjunto de axones mielínicos y amiolínicos, los cuales se agrupan para dirigirse e inervar una extremidad, puede ser un músculo, un órgano como los pulmones, el corazón, el estómago. Los axones no están solos, sino que están reunidos o agrupados por tres tipos de tejido conjuntivo, los cuales son el epineuro, el endoneuro y el perineuro. Si empiezas de la periferia, el epineuro, que es todo lo que está por fuera, es un tejido conjuntivo irregular. Es muy denso y hay múltiples núcleos en esta capa. Estos núcleos son fibroblastos y otras células que están dentro del tejido conjuntivo. También podemos encontrar los vasos sanguíneos principales que irrigan a los nervios periféricos. El siguiente tipo de tejido conjuntivo es el perineuro. El perineuro es un tejido conjuntivo especial, el cual va a estar formando los fascículos, los cuales son la unidad funcional de los nervios, pero además de agrupar los nervios, también los separa del medio externo por medio de una barrera, la cual es similar a la barrera hematoencefálica y también va a estar formada por las células aplanadas, las cuales son las células perineurales o perineura. Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Paula Piedrahita y me correspondió la parte de anatomía, en este caso de nuestro perro Golden. Veremos los nervios de la columna vertebral, que no son el mismo número de las vértebras. En este caso de las vértebras, recordemos que las cervicales son 7, de las vértebras torácicas son 13, de las lumbares son 7, de las sacras son 3 y de las vértebras coxillas está entre 20 a 25, sacando un promedio de 23. Los nervios espinales o los nervios de la columna vertebral no es el mismo número de las vértebras, entonces recordemos que los nervios cervicales son 8, que los nervios torácicos son 13, de los lumbares son 7, el nervio del sacro es 1 y los nervios de las vértebras coxillas son 5. En este caso tenemos el plexo lumbosacro y el plexo lumbosacro lo forman las raíces ventrales de los nervios lumbares 6 y 7 y de los nervios sacros 1 y 2. Aquí vemos el 6 y el 7 de los lumbares y de las sacras el 1 y el 2. Ahorita, a continuación tenemos la inervación del fémur, que es importante en su función motora tener en cuenta los músculos que lo rodean y que también da su inervación, que es el músculo pectíneo, que aquí está, el músculo sartorio y el músculo cuádriceps femoral. También es importante tener en cuenta que la inervación del nervio femoral está también dado sensitivamente.
Entonces, sensitivamente tenemos la articulación pues de la cadera y junto con esto la superficie anterior del muslo que lo inerva el nervio cutáneo femoral anterior y anterior y medial de la rodilla junto con el medial de la pierna, el tobillo y el pie es el nervio safeno. Muchas gracias. Bueno, respecto a la parte de bioquímica, yo les voy a hablar acerca de la comunicación neuromuscular. Entonces, primero que nada, vamos a explicar las generalidades de este proceso. Entonces, la comunicación neuromuscular, como lo dice su nombre, es la comunicación que existe entre una neurona, en este caso el axón de la neurona, con las fibras musculares, generando así lo que es el proceso de la contracción o la relajación muscular. Para que este proceso se lleve a cabo tenemos que tener en cuenta una neurona que es la motoneurona, proveniente de la médula espinal. Esta motoneurona es en la cual va a llegar la información y las señales bioeléctricas procedentes del sistema nervioso. En segunda parte tenemos ya lo que es la unión muscular. La unión muscular está formada por una o varias fibras musculares, las cuales en cuya membrana o sarcolema posee receptores que se verán afectados por ciertas sustancias bioquímicas y van a reaccionar a las señales neurológicas así para poder generar la contracción o la relajación muscular. Y por último ya tenemos el espacio sináptico, que es el espacio en el cual las sustancias van a viajar, digamos, hasta el músculo con el fin de estimularlo. En este espacio se van a liberar todas las sustancias las cuales generan el proceso de la contracción muscular. En esta unión neuromuscular, el principal neurotransmisor implicado es la acetilcolina, que en sí tiene algunos receptores muscarínicos y otros nicotínicos, siendo los nicotínicos mucho más presentes en la unión neuromuscular. Bueno, ya que explicamos muy bien qué es este sistema, vamos a empezar a explicar cómo es que se genera a cabo, cómo es que se lleva a cabo. Bueno, entonces, en primer lugar, el impulso nervioso que viajó por todo el sistema nervioso llega hasta la motoneurona. Entonces, esta motoneurona, específicamente en su axón, en los botones sinápticos, va a generar lo que es la comunicación con las fibras musculares. Cuando esta señal está presente ahí, lo que genera es la activación de los canales de calcio dependientes de voltaje, entrando así el calcio a la neurona, generando así que se libere en el espacio sináptico la acetilcolina. Esta acetilcolina va a ser captada por los receptores nicotínicos que están presentes en la fibra muscular. Cosa que lleva a la apertura de los canales iónicos. Cuando estos canales iónicos se abren, generan el ingreso de iones sodio en la membrana, generando así una despolarización de esta, que en último va a generar que en las fibras musculares abran otros canales que van a ser presentes para el ingreso de calcio. Cuando este calcio ingresa, interactúa con ciertas proteínas presentes en el músculo, generando así lo que se conoce como la contracción o la relajación muscular. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta contracción y la relajación muscular, la actina y la miosina están juntas. Y en este caso, una se frota sobre la otra, por así decirlo, generando así el proceso de la contracción muscular y de la relajación. Todo este proceso que acabé de mencionar es lo que se conoce como la comunicación neuromuscular, desde que se transmitió la señal de la motoneurona hasta la interacción del calcio con las proteínas, generando así lo que es la contracción. Entonces, este proceso no es tan perfecto que digamos. ¿Por qué? Porque es que pueden haber ciertas complicaciones en este proceso, generando así ciertas patologías, por así decirlo, que van a ser causantes de diversas generalidades que se presenten en el paciente. Uno de estos problemas puede verse afectado porque en la placa neuronal puede generar cierto daño, hay algún daño o hay un inconveniente, lo que genera que se presente cierta complicación. Una de estas complicaciones es la miastenia gravis. La miastenia gravis, ¿qué es? La miastenia gravis es un trastorno que lo que genera es que el sistema inmune ataque a la propia comunicación neuromuscular, generando así que los receptores de la acetilcolina se inflamen. Entonces, uno de los principales síntomas que se presentan en esto es debilidad. Entonces, en el proceso de debilidad no se puede generar mucha contracción, genera la imposibilidad de generar movimientos, disminuyendo la capacidad de hacerlos. En algunos casos puede llegar a afectar lo que es el sentido
del gusto para poder masticar porque tiene debilidad en la mandíbula y algunas veces también tiene dificultades al momento de respirar debido a que está afectando a la comunicación que tiene con los pulmones. Entonces, todo este proceso se genera a cabo por algún fallo que llega a haber en la placa neuronal y todo esto pues digamos no puede tener digamos una solución ya que es bastante complejo. Bueno, por mi parte eso fue todo respecto a la parte de bioquímica, respecto a la comunicación neuromuscular. Este era el principal tema abarcado en este sector, que es la bioquímica, ya que es lo que más nos convenía en este momento, el momento de presentar nuestro ABP. Muchas gracias. La neurona. La neurona es la unidad motora del sistema nervioso, la cual es muy importante en este porque ella realiza el impulso y la transmisión del impulso nervioso. La neurona consta de unas partes que la componen, como lo es el soma, como lo son las dendritas, como es el axón y como es el axón terminal, en el cual se realiza la sinapsis. En el axón está recubierto por vainas de mielina. La vaina de mielina es como tal un aislante el cual recubre para que no se pierda el impulso nervioso. Las células de glía. Las células de glía es otro grupo celular el cual conforma el sistema nervioso. Estas, a diferencia de las neuronas, se encuentran en mayor cantidad que las neuronas. Las células de glía son células las cuales se especializan en la conformación y en la adaptación del sistema nervioso, del buen funcionamiento del mismo. Estas se encuentran de distintos tamaños, distintas formas. Un potencial de acción es una descarga eléctrica, la cual viaja de neurona a neurona o de neurona a músculo para efectuar un movimiento. Un ejemplo de esto sería cuando el animal se traslada o salta gracias a este potencial de acción se envía la información de la neurona al músculo para que este movimiento se ejerza. La transmisión del impulso nervioso entre otras células. Esta se da cuando el impulso nervioso llega hasta el axón de la neurona, el cual estimula la liberación de los neurotransmisores, y los neurotransmisores son secretados de la neurona a un espacio, el cual en ese espacio hay unos receptores. Los receptores de los neurotransmisores los toman, los capturan y los llevan a la otra neurona o a la otra célula o al músculo. Esto es lo que se conoce como la transmisión de un impulso. Esto también es llamado como sinapsis. La sinapsis química. Esta se da cuando el impulso nervioso viaja a lo largo de todo el axón terminal de la neurona presináptica hasta despolarizar los botones terminales. Esta despolarización causa la apertura de los canales dependientes de voltaje del sodio, el cual despolariza la membrana de la neurona. Esta despolarización causa la apertura de los canales de voltaje del calcio, el cual hace reaccionar y movilizarse a las vesículas, las cuales son las que contienen el neurotransmisor, hasta la periferia de la membrana. Cuando llegan a la membrana, ellos liberan los neurotransmisores a la hendidura sináptica. En la hendidura sináptica tienen tres posibles rutas. La primera es interactuar con los receptores. La segunda es ser recapturada y llevada al botón sináptico, y la tercera es ser destruida por la enzima. La sinapsis eléctrica. Esta está por un tipo de comunicación llamadas uniones gap, que son unos puentes que unen a las dos células en las cuales viaja los iones de cargas positivas de una célula a otra célula desde el citoplasma. Esta es de doble sentido, pero no siempre estas uniones gap van a estar abiertas. Siempre ellas son dependientes del pH de la célula o del calcio para poder abrir y realizar la comunicación. Las uniones gap están presentes en la hendidura sináptica de la neurona en la cual se conectan las dos neuronas.
y se realiza el intercambio, así efectuando el movimiento o la reacción de la célula. Bueno, entonces yo vengo a explicar ahora qué es el concepto del reflejo, qué es la neurona motora inferior y superior, qué consecuencias tienen cuando se afectan y qué es la sinapsis neuromuscular. Bueno, entonces vamos a explicar el arco reflejo. Cada arco reflejo tiene 5 componentes. Si se altera alguno de estos 5 componentes, el arco reflejo se verá afectado. Principalmente debemos conocer que el arco reflejo comienza como un receptor. Existen muchos tipos de receptores en el cuerpo, pero todos comparten la misma función y es que traducen algún tipo de energía y un tipo de energía ambiental y la convierten en un potencial de acción que se desarrollará en el nervio sensitivo. Por ejemplo, los fotorreceptores de la retina transducen la luz, los de la piel transducen frío, calor, presión y otros estímulos cutáneos, y los receptores de los usos musculares el estiramiento. Existen muchos otros para algún tipo particular de energía, pero en la transducción los potenciales de acción de los nervios sensitivos se generan a una frecuencia proporcional a la intensidad de la energía recibida. Esta proporcionalidad se conoce como código de frecuencia y es la forma por la que el receptor comunica al sistema nervioso central la intensidad de la luz, calor, estiramiento, etc. El siguiente componente que vamos a encontrar en el arco reflejo es el nervio sensitivo, nervio aferente, que transporta los potenciales de acción desde el sistema nervioso central y penetra en la médula espinal por las raíces dorsales. El tercer componente en el arco reflejo es una sinapsis en el sistema nervioso central. En realidad, en la mayoría de los arcos reflejos se producen más de una. Sin embargo, algunos son más monosinápticos, como los que provienen de los usos musculares. Entonces, continuando con la explicación, el cuarto componente del arco reflejo es el nervio motor, nervio eferente, que conduce los potenciales de acción desde el sistema nervioso central hasta el órgano diana. Los nervios motores salen de la médula espinal por las raíces ventrales. Entonces, el quinto componente y el último componente del arco reflejo es el órgano diana, que produce las respuestas reflejas y suele ser en el músculo, como son las fibras musculares esqueléticas del músculo cuádriceps de la pierna, al cual se dirige al reflejo rotuliano. También está el músculo liso del iris, en el caso del reflejo pupilar de la luz. Bueno, entonces vamos a explicar qué es la neurona motora inferior y cuáles son las consecuencias si esta se llegase a ver afectada. Bueno, principalmente están situadas en el asta anterior de la médula espinal y emiten terminaciones nerviosas directamente al músculo y proporcionan la contracción muscular. Cuando estas se ven afectadas suelen haber parálisis, atrofias o disminución de los reflejos segmentarios e intersegmentarios. Cuando hablamos de parálisis, esto quiere decir que el potencial de acción no llega a la unión neuromuscular y por lo tanto, a pesar de que el cerebro tenga la intención de ordenar la contracción muscular, el mensaje no llega al músculo y este se paraliza. La atrofia es una disminución del tamaño o adelgazamiento de la masa muscular distal a la lesión de la neurona motora inferior. Exactamente no se sabe por qué, pero la hipótesis que tienen algunos fisiólogos es que su falta de la pérdida de las neuronas motoras inferiores es lo que la produce. La pérdida de reflejos intersegmentarios o segmentarios requieren que el arco reflejo tenga neuronas motoras inferiores para que se produzca una respuesta refleja. Por tanto, estos reflejos, como el estiramiento muscular a lo que retiramos el dedo cuando nos pinchamos, da una propiocepción consciente y esta pues desaparece cuando está la neurona motora inferior afectada. O sea, esto quiere decir que los arcos reflejos no van a estar presentes. Bueno, entonces a continuación voy a explicar la sinapsis neuromuscular. Bueno, entonces la neurona motora
está muy unida a las células del músculo esquelético en una unión especializada conocida como una sinapsis neuromuscular. Esta sinapsis tiene un lado presináptico, o sea, un nervio, un pequeño espacio entre el nervio y el músculo que se llama hendidura sináptica y un lado postsináptico que es muscular. La zona presináptica está formada por la porción terminal de la neurona motora, cuyo axón se extiende desde el sistema nervioso central hasta la célula muscular para impulsar su contracción. En esta terminal sináptica existe un gran número de vesículas sinápticas que contienen una sustancia química transmisora, que en este caso es la acetilcolina. Estas vesículas se agrupan alrededor de una zona que se activa en la membrana presináptica, adyacente a los pliegues de la unión. La terminal nerviosa presináptica también tiene mitocondrias que indican el metabolismo activo que tiene lugar en el citoplasma nervioso, mientras se sintetiza acetilcolina antes de su introducción en las vesículas sinápticas. La función de la sinapsis neuromuscular es transmitir un potencial de acción de forma unidireccional entre un nervio motor y una célula del músculo esquelético, con una frecuencia y velocidad que establece el mismo sistema nervioso. Esta sinapsis neuromuscular comienza con un potencial de acción a lo largo del nervio motor y desencadena la liberación de la acetilcolina, que a continuación esta se une a los receptores de la membrana postsináptica de la célula muscular y genera un potencial de acción a lo largo de la misma. Este potencial de acción en el nervio motor se forma en el segmento inicial del axón y se extiende a lo largo del mismo, llegando en último término a su extremo, la terminal presináptica. Cuando llega a la membrana presináptica, la onda de despolarización abre los canales de calcio dependientes de voltaje y en presencia de una cantidad extracelular de ion suficiente, esta se difunde hacia el citoplasma de la terminal presináptica. De alguna manera, este aumento de calcio intracelular provoca la función de las vesículas sinápticas con acetilcolina, con la membrana presináptica, con la consiguiente liberación de acetilcolina en la hendidura sináptica. Tras liberar el transmisor, la membrana de las vesículas se recicla de nuevo en el interior del citoplasma presináptico para llenarse nuevamente con acetilcolina. Este neurotransmisor es liberado y se difunde a través de la hendidura sináptica y cuando alcanza la membrana postsináptica se une con un receptor específico que controla los canales iónicos en la membrana muscular. Tras la unión de la acetilcolina con su receptor postsináptico, estos canales iónicos se abren y con lo que se abren y luego una cantidad determinada de iones de sodio pasa al interior de la célula muscular, despolarizando la membrana postsináptica. En esta despolarización se provoca la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje en la profundidad de los pliegues de la unión, lo que genera un potencial de acción sobre la membrana de la célula muscular. Esta unión de acetilcolina con su receptor dura poco tiempo a causa de la acción de la enzima acetilcolinesterasa, que anclada a la membrana basal inactiva al neurotransmisor. La mononeuropatía del nervio femoral es una afección del nervio como tal. Esta no permite el movimiento o el desplazamiento del músculo o del miembro para realizar cualquier tipo de movimiento, ya sea como la flexión o la extensión del miembro. Estas lesiones del nervio periférico determinan una parálisis muscular, la cual es reflejada en ciertas zonas del miembro. Para como tal poder recuperar el miembro de este tipo de parálisis nos toma demasiado tiempo. Esta parálisis se da sobre la neurona postsináptica, y no se realiza la comunicación sobre la misma para tener una reacción del miembro.